El salón de baile del Hotel Ritz de Madrid resplandecía como nunca antes. Cientos de luces reflejaban el brillo en las copas de cristal y en las sedas de los vestidos de gala. Era el día de mi boda, el pináculo de la felicidad que había soñado desde niña. Un evento que, en mi mente, finalmente me sacaba de la sombra perpetua de mi hermano mayor, Charles. Él siempre había sido la estrella fulgurante de la familia, el empresario exitoso que había construido un imperio financiero que, según él, mantenía a flote el prestigio de nuestro apellido. Yo, Isabella, había optado por una vida más discreta y creativa, algo que Charles, con su desprecio silencioso, nunca dejó de considerar una debilidad, una prueba de mi incapacidad para manejar asuntos serios. Durante años, cada cena familiar, cada reunión importante, se había convertido en un escenario donde Charles, sin levantar la voz, me humillaba con comentarios sutiles sobre mi falta de ambición, o mi naturaleza artística poco rentable. Yo había aprendido a encogerme, a sonreír de forma forzada y a tragarme el dolor invisible que me provocaba su constante menosprecio. Mi matrimonio con un hombre maravilloso, un arquitecto reconocido y estable, era la última pieza de mi felicidad personal que Charles parecía incapaz de aceptar sin intentar devaluarla. Él no podía soportar que yo tuviera algo tan puro y exitoso sin su intervención, o, peor aún, sin que él pudiera presumir de haberlo orquestado. La cena ya había terminado, y el aire se había cargado con la anticipación de los brindis. Mi corazón latía con una mezcla de alegría y un temor familiar, porque sabía que Charles, inevitablemente, tendría la última palabra. Siempre la tenía. La orquesta detuvo su melodía, y el maestro de ceremonias anunció con una sonrisa radiante: ahora, el hermano de la novia, el señor Charles de la Vega, nos honrará con unas palabras. Charles se levantó con esa arrogancia pulcra que lo caracterizaba. Su traje, hecho a medida en Milán, parecía bragar bajo la luz. Caminó con pasos lentos y seguros hacia el micrófono, sonriendo a la multitud con la falsa humildad de un rey que se digna a descender entre sus súbditos. El silencio se hizo total, excepto por el suave tintineo de un par de copas que alguien colocó apresuradamente sobre una mesa cercana. Miré a Charles, esperando la felicitación de rigor, pero sabía que, detrás de sus ojos fríos, se cocinaba alguna forma de veneno. Comenzó elogiando a mi esposo, lo cual era un movimiento inteligente. Mi cuñado es un hombre de principios sólidos, dijo Charles, haciendo una pausa dramática. Y lo más importante, es un hombre que entiende el valor de la estabilidad financiera. Es algo vital en estos tiempos, ¿verdad? Todos rieron cortésmente, pero yo sentí un escalofrío. Era la antesala de su ataque. Luego se dirigió a mí, su hermana menor. Su tono se volvió melifluo, casi condescendiente. Y a mi querida Isabella, continuó Charles, levantando su copa de champán y dirigiéndome una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Siempre he admirado tu espíritu libre, tu capacidad para soñar en colores que el resto de nosotros, los que manejamos las cuentas y las responsabilidades reales, apenas podemos imaginar. La sala, llena de inversionistas, abogados y socios de Charles, captó inmediatamente la indirecta. El espíritu libre era su eufemismo para irresponsable e ingenua. Sentí como el rubor subía por mi cuello, una ola de vergüenza caliente que me quemaba la piel. Lo que siguió fue un golpe directo, camuflado bajo el manto de la preocupación fraternal. Sé que Isabella siempre ha navegado por la vida con el viento a su favor, buscando la felicidad más allá de las presiones corporativas que yo he tenido que soportar. Admiro que no se haya dejado atrapar por el peso del apellido, o la necesidad de mantener el legado que nuestro padre nos dejó. Yo por supuesto asumí esa carga. Alguien tenía que hacerlo para asegurar que nuestra familia, y sí, incluso Isabella, siempre tuviera una red de seguridad firme bajo sus pies. Sus palabras eran como cuchillos finos. Estaba insinuando, frente a 300 invitados, que yo era una fracasada financiera, y que dependía enteramente de su éxito y de su generosidad para sobrevivir. Una idea particularmente hiriente, dado que yo había rechazado varias veces su oferta de ayuda, para poder construir mi propio camino. Su voz, ahora más fuerte, resonó en el micrófono. Y aunque Isabella nunca será la empresaria que yo soy, ni alcanzará el nivel de éxito y la visión que requiere manejar una corporación de este calibre, sé que será una esposa feliz. Y eso, supongo, para alguien como ella, es suficiente. La risa nerviosa se extendió por la sala. No fue una risa de alegría, sino de incomodidad y de confirmación del poder absoluto de Charles. Mis ojos se llenaron de lágrimas que luchaba desesperadamente por contener. Él me había humillado en mi propia boda, el día que debía ser únicamente mío, reduciéndome a la figura patética de la hermana menor, que solo sirve para ser una esposa feliz, mientras que él era el verdadero pilar de la riqueza y el prestigio familiar. Mi esposo apretó mi mano por debajo de la mesa, intentando darme consuelo, pero el daño ya estaba hecho. Sentí el peso de todos esos años de desprecio silencioso acumulándose en mi pecho.
transformándose en una presión insoportable. Quería gritarle, quería defenderme, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta, ahogada por la vergüenza. Charles terminó su brindis con un golpe de efecto, bebiendo su champán mientras la gente aplaudía más por respeto a su posición que por la sinceridad de sus palabras. Mientras él descendía del estrado, inflado por la ovación, me vi a mí misma, en ese instante de humillación pública, sintiéndome la niña pequeña y tonta que él siempre me había hecho sentir. Pero justo cuando la primera lágrima se deslizaba por mi mejilla, algo se encendió dentro de mí. No era solo dolor, era una fría determinación. La humillación era la gota que colmaba el vaso de décadas de abuso emocional. Cerré los ojos por un instante y recordé la caja de seguridad en mi casa, el disco duro cifrado que contenía la verdad que había guardado en secreto durante casi 5 años. La verdad sobre su éxito, sobre el supuesto legado que tan orgullosamente decía proteger. Recordé las grabaciones de audio que probaban, más allá de toda duda, que Charles no era el genio financiero que todos creían. Él era un ladrón. Un mentiroso que había robado las acciones de nuestro padre enfermo, acciones que nos pertenecían a ambos, poco antes de su muerte, asegurándose así el control total de la empresa familiar. Yo había guardado esas pruebas por miedo, por la esperanza ingenua de que Charles algún día cambiara, o quizás por la incapacidad de destruir a mi propia sangre. Pero ahora, viéndolo radiante y triunfante, después de pisotear mi dignidad frente a todos los que amaba, supe que ese día todo había cambiado. El dolor se transformó en una calma helada. Ya no era Isabella la víctima. Era Isabella la que poseía la llave de su destrucción. La prueba secreta que había sido mi carga se convirtió en mi arma. Mientras Charles regresaba a su mesa, saludando a los invitados con aires de conquistador, me puse de pie. Mi acción no pasó desapercibida. La gente esperaba que yo respondiera a su brindis, tal vez con palabras de agradecimiento forzado. Pero cuando tomé el micrófono de manos del maestro de ceremonias, mis manos no temblaban. Miré a Charles, que me devolvió una mirada de superioridad, esperando que terminara la farsa rápidamente. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero esta vez era un silencio expectante. Gracias, Charles, comencé, mi voz firme, aunque apenas un susurro al principio. Siempre es un placer escucharte hablar sobre el éxito y la estabilidad financiera. Conceptos que, como bien dices, son vitales para mantener el prestigio de la familia. Hice una pausa, asegurándome de que él captara la ironía. Él frunció ligeramente el ceño. Y tienes razón en una cosa, hermano, continué, subiendo ligeramente el volumen de mi voz para que llegara hasta el fondo del salón. Alguien tuvo que asumir la carga del legado de nuestro padre, y es cierto que yo no soy tú. Yo no elegí el camino corporativo. No elegí la ambición ciega que destruye todo a su paso. Yo elegí la verdad. La tensión en la sala era palpable. Los invitados de Charles intercambiaban miradas incómodas, percibiendo que aquello no era parte del programa. Charles, con el rostro endurecido, me miró con una advertencia silenciosa en sus ojos, intentando detenerme con el poder de su autoridad. Por años, proclamé, ignorando el nudo que intentaba formarse de nuevo en mi garganta, he cargado con el peso de la humillación silenciosa, he permitido que mi hermano me redujera a una figura insignificante, a la sombra de su supuesta grandeza. Y todo, Charles, por el miedo a revelar lo que guardé en secreto para proteger a la familia de un escándalo aún mayor. Isabella, no es el momento, siseó Charles desde su asiento, intentando levantarse, pero mi voz lo detuvo, cortante y precisa. Es exactamente el momento, Charles. Es el momento en que la hermana menor, la que no tiene ambición, la que solo busca ser feliz, revela cómo el gran empresario, el guardián de la fortuna familiar, construyó su imperio. Mi mirada no se apartó de la suya. Vi la primera grieta de pánico en sus ojos, un terror que nunca antes había visto. Sabía que había entendido. Antes de brindar por mi felicidad, Charles, quiero invitar a todos ustedes, mis queridos invitados, a escuchar un pequeño fragmento de una conversación que tuve la decencia de grabar hace 5 años. Una conversación crucial sobre las acciones de papá. Rápidamente saqué de mi pequeño bolso de mano un dispositivo remoto, y lo apunté hacia una pantalla de proyección que había sido instalada para mostrar videos de nuestra infancia. Nadie había previsto que se usaría para esto. Con un clic, el sonido del salón se silenció de golpe. El silencio absoluto se rompió por una voz familiar que resonó en los altavoces. Una voz que todos en la sala reconocieron instantáneamente como la voz de Charles, pero desprovista de su pulcra fachada pública, cargada de impaciencia y avaricia. Grabación de audio, voz de Charles. Te lo he dicho 1.000.000 de veces, el viejo ya no sabe lo que hace. Sus acciones, las de la empresa principal, deben pasar a mi control ahora. No voy a esperar a que su salud empeore, y que luego la repartición se complique. Necesito el control total. La grabación continuó, y el rostro de Charles, antes arrogante, se tornó pálido y sudoroso. Su negación a mi padre,
sus manipulaciones para transferir ilegalmente las acciones antes de que nuestro padre pudiera cambiar el testamento, todo estaba allí, en su propia voz. Las palabras exactas que probaban que había robado la herencia, que había mentido, y que había cimentado su fortuna, en un fraude cometido contra su propio padre moribundo, se reprodujeron frente a todos. El sonido era impecable, innegable. La sala quedó en un silencio sepulcral. Los aplausos se habían congelado. Los invitados miraban primero a Charles, el todopoderoso empresario, y luego a mí, Isabella, la novia, la que había revelado la verdad en medio de su propia celebración. Charles se levantó de golpe, volcando su silla al suelo. Su rostro era una máscara de furia y absoluta desesperación. «¡Apágalo, Isabella! ¡Detente ahora mismo!», gritó Charles, su voz quebrándose, la fachada de control destrozada. Pero yo no me moví, dejé que la grabación terminara, permitiendo que la última y devastadora frase de Charles, donde admitía que Isabella nunca lo sabría, resonara en el ambiente. Cuando la sala quedó en silencio por tercera vez, fue un silencio más pesado, cargado de la conmoción de una verdad brutalmente expuesta. Charles cayó de rodillas junto a su silla volcada. El llanto que brotó de él no fue el de un hombre enfadado, sino el de un depredador atrapado. Un llanto roto, desesperado, que resonó en el amplio salón y rompió el hechizo del prestigio y el engaño que había mantenido por años. En ese momento, mientras veía a mi hermano, el que me había humillado y menospreciado por tanto tiempo, desmoronarse públicamente en mi propia boda, supe que ese día todo había cambiado. Yo había recuperado mi voz y mi valor, y la injusticia había llegado a su fin. Character Count 20457. En ese momento, mientras veía a mi hermano, el que me había humillado y menospreciado por tanto tiempo, desmoronarse públicamente en mi propia boda, supe que ese día todo había cambiado. Yo había recuperado mi voz y mi valor, y la injusticia había llegado a su fin. El llanto de Charles no era solo audible, era físico. Era el sonido gutural de la avaricia despojada de su disfraz. Se agarraba el pecho con una mano enguantada, la otra golpeando rítmicamente el suelo de mármol pulido, como si intentara despertar de una pesadilla que él mismo había tejido. Su traje de Milán, impecable apenas minutos antes, ahora parecía ridículo, la armadura de un rey caído. El sudor le resbalaba por la frente, borrando el contorno de su arrogancia, y bajo las luces opulentas del Ritz, su rostro, habitualmente tan controlado, era una masa de pánico arrugado y venas hinchadas. Yo permanecí de pie en el estrado, el micrófono todavía en mi mano, sintiendo su frío peso. La sala continuaba sumida en una inmovilidad estatuaria. 300 personas de la élite madrileña, acostumbradas a las sutilezas de los negocios y los escándalos discretos, estaban presenciando una demolición tan brutalmente pública, que desafiaba toda etiqueta. Podía oler el perfume caro de las damas, el aroma a cuero de los asientos de los caballeros, y debajo de todo, la acidez del champán derramado, y el hedor inconfundible del miedo. No sentí alegría triunfal, sentí una calma gélida y una liberación profunda que me vació por dentro. Era la quietud que sigue a una tormenta devastadora. Por décadas, Charles había sido mi tormento silencioso, el guardián de la narrativa familiar que me condenaba a la mediocridad. Su desprecio había sido un cáncer lento que había erosionado mi autoestima. Ahora, ese cáncer estaba extirpado, y la herida que dejaba era limpia y punzante. Marco, mi esposo, se levantó de la mesa y se acercó a mí lentamente. Su mirada no era de reproche ni de sorpresa, sino de una comprensión profunda y un apoyo inquebrantable. Me tomó la mano libre y la besó suavemente, sin decir una palabra. Ese gesto, en medio del caos, significó más que 1000 juramentos. Era la validación de que aunque mi boda había explotado en una escena de exposición criminal, él estaba de mi lado. Isabella, me susurró, su voz grave resonando solo para mí. Estoy contigo. Siempre. Le devolví el apretón, y esa conexión me dio la fuerza para mirar más allá del desastre que era Charles. Mis ojos recorrieron la sala. Los invitados de Charles, sus socios y allegados, ya estaban moviéndose. No se acercaban a consolarlo, se estaban retirando con una eficiencia espantosa. La lealtad en ese círculo era fugaz, sujeta al éxito y al poder. Una vez que el poder se revelaba como un fraude, la lealtad se evaporaba. Vi al abogado principal de Charles, el hombre que había gestionado la transferencia fraudulenta de acciones, tomar su teléfono y deslizarse hacia una salida lateral, con la palidez de quien acaba de ver su propia carrera incinerada. Los inversionistas se susurraban unos a otros, no sobre el escándalo familiar, sino sobre el precio de las acciones que caería inevitablemente al día siguiente. El prestigio se había derrumbado, y con él, el imperio. Me dirigí de nuevo al micrófono. Mi voz, aunque baja, cortó el murmullo incipiente, y atrajo la atención de todos, incluyendo a Charles, que levantó su rostro empapado en lágrimas y mucosidad. Como pueden ver, dije sin emoción,
como si estuviera dando el parte de una reunión de negocios. La verdad no es solo un concepto artístico o poético, es el fundamento de la estabilidad financiera que tanto valora mi hermano. Esta grabación es la pieza clave de una investigación que está ahora mismo en manos de las autoridades pertinentes. Hice una pausa dramática sabiendo que esa última frase, las autoridades pertinentes, era el verdadero golpe de gracia. No era solo una humillación social, era el principio de su encarcelamiento. Charles intentó gritar, pero su voz se quebró en un patético chillido. No es verdad, es una manipulación. Isabella, tú no puedes hacerme esto, yo soy tu hermano. La ironía de sus palabras me golpeó con la fuerza de una ola. Yo soy tu hermano, porta. ¿Dónde había estado ese sentimiento de hermandad cuando me pisoteaba en cada reunión, cuando se reía de mis logros, cuando me reducía a una niña inútil? Tú fuiste mi hermano, Charles, respondí, mi voz ahora impregnada de la frialdad que él me había enseñado durante tantos años. Pero la hermandad no es un escudo contra la justicia. Tú elegiste el camino de la mentira y el robo contra nuestro propio padre. Yo elegí el camino más difícil, el de la verdad silenciosa, esperando que un día te redimieras. Pero hoy me enseñaste que la única redención posible es la exposición total. Sentí una oleada de recuerdos, imágenes fugaces de las veces que había tenido la oportunidad de publicar la grabación antes. Cuando mi padre murió, cuando la empresa cotizó en bolsa, cuando Charles se compró su primer yate, pero siempre me había detenido, paralizada por el temor al escándalo y la falsa obligación de proteger el apellido. Había sido una esclava de esa carga invisible, pero ahora, al ver el brillo cegador de las luces del salón reflejándose en las insignias de los dos hombres uniformados que acababan de entrar discretamente por la puerta de servicio, supe que mi espera había valido la pena. No había actuado por un impulso de rabia. Había actuado con la precisión de un cirujano, esperando el momento en que el daño a la empresa fuera menor que el daño a mi propia alma. Y ese momento había sido cuando Charles eligió humillarme por última vez, justo en el ápice de mi felicidad. Los agentes de seguridad del hotel, previamente instruidos, se movieron para rodear a Charles, que ahora gemía sin control, incapaz de levantarse, su mente luchando por comprender que su vida de privilegio se acababa en el suelo de un salón de baile. Y para mi brindis, mis queridos invitados, anuncié, levantando el micrófono una última vez, mi mirada fija en la multitud dispersa y avergonzada. No brindo por la estabilidad financiera que se construye sobre el fraude. Brindo por la honestidad. Brindo por la libertad que se gana con la verdad. Y brindo por el futuro que Marco y yo vamos a construir, libre de sombras y de deudas morales. Dejé el micrófono sobre el podio. El eco del golpe fue un sonido final y autoritario. Me di la vuelta, permitiendo que Marco me guiara. No había necesidad de mirar hacia atrás. La escena de Charles, siendo ayudado a levantarse por los agentes, murmurando amenazas vacías y súplicas histéricas, ya no me concernía. Había sido mi opresor, y ahora era un problema del sistema legal. Mientras caminábamos de la mano, alejándonos del esplendor del salón ahora empañado por la desgracia, sentí el peso de mi vestido de novia, la seda soplada por la brisa que venía de una puerta abierta. Era el vestido de la novia, que había esperado la aprobación. Pero me estaba yendo como la mujer que había encontrado su propia definición de éxito. Afuera en la noche madrileña, el aire era fresco. Dejé escapar el aliento que había estado conteniendo durante 20 años. Mi boda no había sido el cuento de hadas que había planeado, sino un acto de justicia épico y personal. Había utilizado el escenario de Charles bajó del estrado, su sonrisa era la de un conquistador que acababa de plantar su bandera en territorio ajeno, no la de un hermano que deseaba felicidad genuina. La sala, aunque llena de aplausos corteses y el tintineo optimista del cristal, se sentía fría y vacía para mí. Mi esposo, Daniel, me apretó la mano bajo la mesa de honor, intentando infundirme calma, pero yo apenas sentía su toque. Mi mente estaba atrapada en el eco metálico de las palabras de Charles, la burla sutil, apenas disfrazada de afecto fraternal, sobre mi pequeño éxito comparado con su imperio financiero que, según él, era la verdadera prueba de la grandeza familiar. Era el veneno habitual que él destilaba, pero servido en la copa de mi día más sagrado, lo que lo hacía insoportablemente corrosivo. No era solo el insulto de ese momento, la humillación ante 200 invitados que ahora susurraban sobre la evidente tensión entre los hermanos. Era la culminación de 20 años de ser la sombra, el apéndice menos brillante de la estirpe. Desde que éramos niños, Charles siempre fue el brillante, el destinado a la grandeza, el que entendía el negocio. Yo era la artista, la soñadora, la que se refugiaba en las letras y los colores, siempre tildada de ser la menos seria, o la demasiado sensible, para manejar el legado familiar. Él había cultivado esa imagen de superioridad frente a nuestro padre, y nuestro padre, ciego de admiración por el hijo varón,
y su aparente genio empresarial, le había dado carta blanca en todo. Este desprecio, silencioso y sistemático, se había incrustado en mi piel como fragmentos de vidrio, y ahora, en mi propia boda, Charles se aseguraba de que todos volvieran a ver las cicatrices. Mientras Charles se sentaba en la mesa adyacente, aceptando las felicitaciones de sus socios con una falsa modestia, me obligué a sonreír y cortar el pastel, actuando para la cámara como si mi corazón no estuviera ardiendo de rabia, pero por dentro, la humillación me había devuelto a la noche más oscura de mi vida, la traición que había sufrido mi padre, y la verdad que yo había guardado como un arma secreta durante 3 largos años. Fue justo después de la muerte de nuestro padre, un evento que Charles, sorprendentemente, manejó con una celeridad sospechosa, tomando las riendas de la empresa familiar antes de que el cuerpo de papá se hubiera enfriado. Recuerdo la mansión en silencio, días después del funeral, invadida por el olor a flores marchitas y la pesada atmósfera de la pena no resuelta. Yo estaba en la antigua biblioteca de papá, buscando un viejo álbum de fotos, cuando escuché la voz de Charles, proveniente del estudio adyacente. Estaba ebrio. El sonido del hielo chocando contra el cristal era rítmico, y hablaba por teléfono con alguien, lo que me hizo detenerme en el umbral. No tenía intención de escuchar, pero el tono de Charles, distorsionado por el alcohol y la culpa reprimida, era demasiado intenso. Se escuchaba agitado, como si estuviera a punto de romperse, pero tratando de mantener el control. Sí, Ernesto, maldita sea, funcionó, musitó Charles, su voz un susurro ronco que rebotaba en las paredes forradas de madera oscura. Los papeles los firmó días antes del infarto, cuando ya estaba sedado y apenas consciente. Pensó que eran trámites menores, cambios rutinarios en el fideicomiso. Le hice creer que era la reestructuración fiscal para proteger a la familia, ¿entiendes? Pero no era eso, Ernesto. Era el traspaso total de las acciones de control a mi nombre, las acciones que le daban la mayoría absoluta de la compañía. El viejo estaba tan débil, y yo tan convencido de que era mi derecho tomar el mando, que no me tembló el pulso. Mi respiración se detuvo. Mi mano se aferró al marco de la puerta. Era como si el aire de la habitación se hubiera vuelto denso y tóxico. Escuché el crujido del cristal en su mano, mientras Charles golpeaba la mesa. La voz de mi hermano se hizo un murmullo venenoso, lleno de resentimiento disfrazado de superioridad. Nadie lo sabrá. Isabella cree que papá me la cedió por ser el mayor, el responsable. ¡Ja! Si supiera la verdad. ¡Ja! Que manipulé la última voluntad de ese viejo. Que todo mi imperio se basa en esa mentira, en la mentira de que mi éxito es legítimo. Se rió, un sonido seco y horrible, desprovisto de alegría. Se lo dije, la chica no entiende nada de finanzas. Ella solo sirve para pintar cuadros bonitos. Nunca sospechará. Mi corazón se encogió hasta casi detenerse. Mi mente gritaba de horror por la traición a mi padre, y de indignación por la despectiva mención a mi propia valía. Con manos temblorosas, busqué desesperadamente mi teléfono. Lo encendí en modo de grabación de voz, asegurándome de que el micrófono estuviera activo, y lo dejé deslizarse discretamente detrás de una cortina gruesa de terciopelo que separaba el estudio de la biblioteca. La tela era suficientemente densa para amortiguar el sonido de la caída, pero no el de la confesión. La grabación continuó por casi 10 minutos. 10 minutos que probaban, más allá de toda duda, que Charles no era el genio financiero que todos creían, sino un ladrón de cuello blanco que había explotado la vulnerabilidad de su padre moribundo para robarle su legado. Cuando recuperé el teléfono y escuché la prueba por primera vez en la soledad de mi habitación, sentí náuseas. Era la evidencia irrefutable, el arma definitiva, y la guardé encriptada en la nube, protegida por capas de códigos que solo yo conocía. La mantuve como un secreto pesado, una carga que llevaba sola. ¿Por qué no lo revelé en ese instante? Era la pregunta que me había atormentado durante 3 años. En ese momento, yo estaba vulnerable, recién luto, todavía emocionalmente ligada a una familia que siempre había puesto a Charles en un pedestal. Si hubiera acusado a mi hermano inmediatamente, sin el escenario adecuado, la familia, especialmente mi madre, siempre parcial y deslumbrada por la fortuna de Charles, me habría tildado de envidiosa, de resentida, de querer deshonrar la memoria de papá, por celos de la herencia que Charles supuestamente merecía. Habrían dicho que estaba inventando historias porque yo no había heredado el control. Necesitaba más que la verdad. Necesitaba el momento perfecto para que mi revelación fuera vista como justicia ineludible, no como venganza mezquina. Mi boda, el evento que Charles intentó contaminar con su arrogancia y su desprecio, era ese momento. Era la cumbre de mi éxito personal y profesional, un evento que él no podía ignorar y al que no podía faltar. Al intentar minimizarnos a Daniel y a mí frente a la élite de Madrid, él había cavado su propia tumba. Su brindis, ese acto final de humillación pública, había sido la gota que colmó el vaso de mi paciencia.
La injusticia tenía que ser castigada en el mismo escenario donde el agresor se sentía más poderoso. Observé el proyector de video que mi coordinador de bodas había instalado justo al lado del estrado. La pantalla gigante, inicialmente destinada a mostrar fotos idílicas de nuestra luna de miel, ahora se presentaba ante mis ojos como el patíbulo de Charles. La tecnología moderna, la herramienta perfecta para la catarsis. Sentí una claridad helada recorrer mi cuerpo, reemplazando el calor de la rabia por una determinación fría y calculadora. El dolor de su brindis no me había quebrado, me había templado. Ya no era la Isabella que se encogía ante la superioridad de su hermano, yo era la dueña de la verdad, la guardiana de la justicia que mi padre jamás pudo exigir. Mientras la música ambiental llenaba el salón, y los invitados seguían hablando, brindando por la felicidad fingida que Charles acababa de ensuciar, yo me levanté de la mesa. Me excusé con Daniel con una sonrisa que ya no era forzada, sino peligrosamente determinada. Le dije que necesitaba ir al tocador, pero mis pasos me llevaron en la dirección opuesta. Mi corazón latía con la velocidad de un tambor de guerra, pero mis movimientos eran lentos y deliberados. Me dirigí sigilosamente hacia la cabina del DJ, donde la mezcla de música de baile y luces suaves intentaba mantener la atmósfera de fiesta. Saqué mi teléfono, localicé la carpeta encriptada que contenía el archivo de audio que había guardado en secreto por tanto tiempo, y lo transferí discretamente a una memoria USB que tenía lista en el bolsillo de mi vestido de novia. La memoria era pequeña, casi insignificante, pero contenía el poder de destruir una reputación y un imperio. Cuando llegué a la cabina del DJ, supe que no había marcha atrás. Me incliné hacia él, con mi velo casi rozando su oído. «Necesito un favor urgente», susurré, asegurándome de que mi voz, aunque baja, sonara autoritaria. «Hay un cambio de último momento en el programa. Necesito proyectar un audio muy importante en la pantalla grande, ahora mismo. Nadie debe saber que viene de mí. Solo dile a Charles que es una sorpresa». Él me miró con confusión, pero mi expresión, la de una novia hermosa e implacable, lo convenció. Le entregué el USB. El tiempo de ser la hermana menospreciada había terminado. La verdad estaba a punto de ser revelada. Este día, la historia de mi familia y la vida de Charles iban a cambiar para siempre. La sala estaba por quedar en silencio absoluto, y yo por fin recuperaría mi voz. Approximate Character Count Check. -20. 500 characters. Stopping Point Achieved. El tiempo de ser la hermana menospreciada había terminado. La verdad estaba a punto de ser revelada. Este día, la historia de mi familia y la vida de Charles iban a cambiar para siempre. La sala estaba por quedar en silencio absoluto, y yo, por fin, recuperaría mi voz. El joven DJ, cuyo nombre probablemente era Mateo, o algo igualmente inofensivo, me miró con una mezcla de pánico profesional y curiosidad bochornosa. Sus ojos, enmarcados por unos auriculares gruesos, se movieron rápidamente de mi rostro la novia, al pequeño dispositivo de plástico gris que sostenía en mi palma. El aire dentro de la cabina era denso, saturado con el olor a equipo recalentado, y una leve nota a nicotina oculta. ¿Un audio, señora?», preguntó, su voz amortiguada y llena de cautela. «¿Ahora mismo?». «Pero, se supone que sigue el vals». Mi mano, que aún sostenía el USB, estaba firme. El diamante en mi anillo de compromiso atrapó la luz estroboscópica azul y la devolvió como un destello frío, como un diminuto y perfecto trozo de hielo. Me acerqué aún más, obligándolo a inclinarse para escucharme por encima del pulso rítmico de la música de fondo que estaba a punto de asesinar. Mi aliento, a pesar de la calma que forzaba en mi voz, era un vapor helado. «Olvídese del vals, Mateo», dije, usando su nombre como una herramienta de dominio. «Esto es vital, una sorpresa de último minuto que no puede esperar. Confíe en mí, su jefe se lo agradecerá. Es un brindis de honor de la familia, pero necesita ser proyectado en la pantalla. Y recuerde, la fuente es anónima. Dígale a mi hermano Charles, que es un regalo inesperado de un viejo amigo. Que se sienta en el centro de atención, una vez más». Mi sonrisa, que en mi rostro de novia debía ser dulce y radiante, era en realidad un esfuerzo muscular que sentía rígido y casi doloroso. Era la máscara de la determinación absoluta. Él tragó saliva, sus ojos oscilando entre el USB y la figura imponente de Charles, sentado en la mesa principal adyacente, riendo estrepitosamente de un chiste privado con un socio de la banca. Charles estaba en su elemento, bañado en la luz dorada de la opulencia, completamente inconsciente de que la soga ya estaba alrededor de su cuello. «Sí, de acuerdo, señora», murmuró el DJ, tomando el USB con manos que parecían dudar si estaban a punto de salvarme la noche o arruinar su carrera.
Lo insertó en el puerto auxiliar de su mezclador digital con una torpeza nerviosa. Di un paso atrás, mi velo de seda de chantilly flotando alrededor de mis hombros como una capa espectral. Sentí el impulso de huir, de correr al tocador y esconder la verdad por 3 años más. Pero la imagen de Charles, esa burla grabada en mi mente, me ancló al suelo. No podía retroceder. Había pasado demasiado tiempo viviendo en las sombras de su éxito usurpado. Me alejé de la cabina y caminé lentamente hacia nuestra mesa de honor, sintiendo cada mirada de los invitados clavada en mi espalda. Mi vestido, diseñado para deslizarse con gracia, de repente se sentía pesado, como una armadura de mármol. Mi mente corría a 1000 por hora, repasando la cadena de eventos que me había llevado a este momento, esta encrucijada entre la justicia y la aniquilación familiar. Daniel me recibió con una expresión de preocupación genuina. Sus ojos, suaves y cariñosos, escanearon mi rostro en busca de la fuente de mi angustia. Él no sabía la verdad sobre Charles. Nunca se lo conté. ¿Cómo podría explicarle a mi esposo que la fortuna de mi familia se basaba en la traición, y que yo era la guardiana silenciosa de esa podredumbre? Proteger a Daniel, mantenerlo fuera de este fango tóxico, había sido otra razón para mi silencio. Pero ahora, su mano se posó sobre la mía, y por un instante, su calor me recordó lo que estaba a punto de sacrificar: la paz. Isabella, ¿estás bien? ¿Estás helada?, susurró Daniel, su frente ligeramente arrugada. El olor a colonia de sándalo de su esmoquín era un contraste reconfortante con el aire eléctrico que me rodeaba. Me obligué a sonreírle de nuevo, una sonrisa que esperaba que pareciera cansada, no maníaca. Perfectamente. Solo necesitaba un respiro. El brindis de Charles fue intenso. Daniel asintió, entendiendo la indirecta. Él había sido testigo de primera mano de la condescendencia habitual de Charles, aunque desconocía la magnitud real de su malevolencia. Apretó mi mano de nuevo. Ya pasó, olvídalo. Es tu día, mi amor. No dejes que su ego lo arruine. Demasiado tarde, querido Daniel, pensé. Ya lo arruinó. Pero hoy, yo soy la que desmantela las ruinas. Mientras me sentaba, mis ojos no se apartaron de la gran pantalla de proyección. El DJ estaba manipulando el teclado. Su silueta temblaba levemente. La música bailable, un pop elegante y genérico, alcanzó un crescendo, y de repente, comenzó a desvanecerse. Los altavoces, potentes y diseñados para la perfección acústica del salón de baile, se preparaban para el silencio. El murmullo de la sala, que hasta hacía un momento era una sinfonía de copas y conversaciones animadas, comenzó a morir a medida que la música desaparecía. La gente levantó la vista, buscando la fuente del cambio. El silencio descendió sobre el salón, con la pesadez de una cortina de terciopelo. Podía escuchar el sonido agudo de un solo cristal, siendo dejado sobre un mantel de lino inmaculado, y el latido desbocado de mi propio corazón resonando en mis oídos. Charles, siempre el centro de atención, fue uno de los primeros en reaccionar. Levantó una ceja, una expresión de diversión engreída en su rostro. Parecía pensar que este silencio era en su honor, un preludio a un reconocimiento aún mayor. Se giró hacia el estrado, esperando. Quédate ahí, hermano. Disfruta de tus últimos segundos de gloria. 3 años. 3 años llevando el peso de esa verdad, sintiendo su corrosión día tras día. Recordé la noche en la que grabé la confesión. La sensación de asfixia en la biblioteca. La forma en que mi cuerpo se había estremecido de horror al escuchar a mi propio hermano describir cómo había manipulado a nuestro padre, que apenas podía respirar, para firmar su ruina. Durante esos 3 años, la grabación había sido mi fantasma, mi compañero más fiel y más aterrador. La había escuchado docenas de veces, asegurándome de que cada matiz de la voz rota de Charles, cada palabra de desprecio hacia mí y de soberbia hacia nuestro padre, estuviera perfectamente conservada. Había considerado docenas de planes: entregarlo a un abogado, filtrar la información anónimamente a la prensa. Pero todos parecían incompletos, insuficientes. Un simple escándalo legal no bastaría. Charles era demasiado hábil, demasiado conectado. Necesitaba que su caída fuera pública, humillante, y sobre todo, irrefutable ante los ojos de la sociedad que tanto valoraba. Y mi boda. Mi día. Él había elegido humillarme en mi propio templo de felicidad. Había usado su brindis para recordarle a la élite financiera de Madrid que, a pesar de mi éxito como galerista y mi matrimonio con un hombre respetable, yo seguía siendo la hermana menor, la pintora, la soñadora, que jugaba con las migajas mientras él manejaba el verdadero poder. Esa humillación no fue un error, fue un regalo. Me dio el catalizador y el escenario perfectos. El ambiente de una boda de alta alcurnia en el Hotel Ritz, con 200 testigos de la élite empresarial, la prensa social esperando en la puerta, y una pantalla de proyección que era el punto focal de la sala.
Charles se había colocado voluntariamente en la mira. Vi al DJ asentir discretamente y tocar un botón en el panel de sonido. En la pantalla gigante, que hasta ese momento solo mostraba un elegante fondo de bienvenida floral, apareció un simple texto blanco sobre negro. Un mensaje de último momento. Un escalofrío de anticipación recorrió mi espina dorsal. Sentí mis palmas sudar levemente, pero mi corazón, paradójicamente, se sentía extrañamente calmado. La adrenalina había pasado, dejando solo una fría, implacable claridad. Estaba presenciando el cumplimiento de la justicia. Mi madre, sentada junto a Charles, se inclinó hacia su hijo, sonriendo con orgullo maternal. Ella pensó que esto era otra oda a su primogénito, su niño prodigio. Ella también pagaría el precio de su ceguera, un daño colateral que no podía evitar. Daniel, sintiendo la intensidad de mi mirada fija, se giró para ver qué sucedía. Su ceño se frunció. ¿Qué es esto, Isabella? Esto no estaba planeado. No le respondí. No podía. Estaba esperando el primer sonido. Charles se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho de su esmoquín perfectamente cortado. Su rostro irradiaba esa mezcla de arrogancia y falsa humildad que tanto detestaba. Estaba listo para recibir el enésimo aplauso. Entonces, el silencio fue roto. No por música, no por una voz clara, sino por un sonido áspero y reconocible. El tintineo rítmico del hielo chocando contra el cristal. El sonido era amplificado, resonando a través de los altavoces de alta fidelidad, llenando cada rincón del salón. Era un sonido íntimo, crudo, que no pertenecía a la pulcritud de la boda. La gente comenzó a inclinarse, susurrando, perpleja. Charles dejó de sonreír. Su expresión se congeló, un cambio sutil que solo yo noté. El sonido del hielo era el sonido de su estudio, de su intimidad, de su culpa. Y luego, la voz, ronca, distorsionada por el alcohol, pero inconfundiblemente la de Charles. Sí, Ernesto, maldita sea, funcionó. El sonido llenó el salón, chocando contra las paredes de mármol y las arañas de cristal. Era tan fuerte, tan inesperado, que varios invitados se sobresaltaron. Charles se irguió en su silla, su rostro palideciendo progresivamente. Se giró hacia la pantalla, como si pudiera detener la voz con la fuerza de su voluntad. Intentó levantarse, pero parecía paralizado. La voz de Charles, proyectada a volúmenes dignos de un concierto, continuó sin piedad, arrancando el velo de la cortesía social. Los papeles los firmó días antes del infarto, cuando ya estaba sedado y apenas consciente. Pensó que eran trámites. El eco del brindis de Charles aún flotaba en el aire. No era un eco de celebración, sino de burla ácida y desprecio apenas disimulado. Él había bajado del estrado con la satisfacción propia del predador, mientras que yo permanecía en mi silla, la seda de mi vestido de novia sintiéndose como una armadura pesada e inadecuada. La sala de recepción, un mar de manteles color champaña y arreglos florales ostentosos, se había sumido en ese silencio incómodo y pegajoso que sigue a una ofensa social demasiado grande para ser ignorada, pero demasiado sutil para ser confrontada. Los invitados, nuestros amigos y familiares más cercanos, se miraban entre sí, fingiendo examinar sus copas o la disposición de los cubiertos, intentando desesperadamente encontrar un punto focal que no fuera mi rostro. Daniel, mi flamante esposo, intentó decir algo, su voz un susurro preocupado a mi oído. Isabella, no dejes que te afecte, ya sabes cómo es tu hermano. Pero su preocupación era un sonido lejano. Yo había alcanzado un estado de calma gélida que rara vez experimentaba. Era la calma del acero templado, la tranquilidad que precede al golpe. Habían sido años, décadas, de vivir bajo la sombra condescendiente de Charles, de escuchar sus insinuaciones sobre mi falta de visión y mi éxito modesto, comparado con el suyo, el magnate, el hijo predilecto que había duplicado la fortuna familiar. Levanté la mano, y Daniel se detuvo a medio camino de su frase. Mis dedos se deslizaron hacia el pequeño micrófono de solapa que había permanecido fijado a mi vestido desde la ceremonia, una previsión que, en ese momento, se sintió como una predestinación. Empujé mi silla hacia atrás con un chirrido sordo y resonante sobre el mármol, un sonido que logró romper la quietud general. Todos los ojos, que antes me evitaban, se posaron sobre mí, confusos. Me puse de pie, mi corazón no latía, martillaba contra mis costillas con la furia reprimida de un tren de carga. Caminé lentamente, sintiendo el peso de mi tiara y el escrutinio de 200 personas. Daniel intentó detenerme, su mano agarrando mi brazo, pero me solté con un movimiento imperceptible pero firme. El micrófono del estrado, aún encendido, esperaba. Cuando llegué a él, me incliné ligeramente, asegurándome de que mi voz, aunque baja, resonara con claridad a través de los potentes altavoces de la sala. Miré directamente a Charles, que se había sentado en la mesa principal junto a su esposa,
bebiendo de su copa de Borgoña con una arrogancia estudiada, como si mi dolor no fuera más que una mosca molesta. Gracias, Charles, comencé, y mi voz sonó extrañamente dulce, casi inofensiva. Era la voz de una mujer que había aceptado su destino. ¡Qué brindis tan honesto! Una risa nerviosa se extendió por la sala, pero se apagó rápidamente cuando vieron la expresión de mi rostro. No había alegría, solo una determinación implacable. Mi hermano siempre ha sido un hombre de gran generosidad, continué, sin romper el contacto visual con él. Él frunció el ceño, detectando la ironía helada, pero aún no comprendiendo la magnitud del abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Y es verdad, como él mencionó, que hoy es un día de dar y recibir. Por eso, yo también tengo un regalo de bodas muy especial para ti, Charles, algo que llevo guardando en secreto desde hace mucho tiempo. Charles se rió, una risa forzada y hueca. ¿Qué es esto, Isabella? ¿Un reloj? ¿Una cena romántica? No hacía falta, hermanita. Su tono era condescendiente, intentando encauzar mi intervención hacia una broma familiar. Ignoré su comentario. Saqué mi teléfono móvil, un gesto tan mundano en ese contexto de cristal y flores que resultó desorientador. Los invitados inclinaron la cabeza, esperando un video de fotos de la infancia. Daniel se levantó ligeramente de su silla, su rostro una mezcla de confusión y pánico creciente. Esto no es un video de fotos, Daniel. Esto es la verdad, le aseguré, sin mirarlo, enfocada en la tarea. Me acerqué al equipo de sonido de la orquesta, que estaba ubicado discretamente en una esquina. El técnico, un joven con chaleco negro, me miró perplejo. Sin pedir permiso, extendí la mano y conecté el cable auxiliar de mi teléfono al panel de control. No era la primera vez que lo hacía. Había ensayado este momento cientos de veces en mi mente, asegurándome de que la tecnología no me fallaría. Un zumbido leve, de acople, llenó el silencio. La atención era absoluta. Podías escuchar el aleteo de una mariposa, si hubiera habido una. Charles, finalmente se puso rígido. Había algo en mi comportamiento, en la forma en que mis manos se movían con precisión mecánica, que lo alertó. Él sabía que yo no era impulsiva. Él sabía que este era un acto premeditado. Isabella, ¿qué estás haciendo? Su voz, que hacía 5 minutos había tronado con autoridad, ahora sonaba estrangulada y áspera. No respondí. Presioné play. Al principio, solo hubo un silencio estático, el ruido blanco de una grabación antigua. Luego, la voz de Charles, inconfundiblemente suya, inundó la sala a través de los altavoces de alta fidelidad, amplificada hasta el punto de la invasión sonora. Era una grabación de audio, clandestina, capturada en una conversación privada que había tenido lugar hace casi una década, poco antes de la muerte de nuestro padre. Sí, ya te dije, las tengo todas. Las acciones de la refinería, las firmó mi padre en el hospital. Estaba tan sedado que firmaría la Declaración de Independencia si le ponía la pluma en la mano, ¿entiendes? El sonido era claro, crujiente, la risa cínica de Charles al final de la frase resonando como el disparo de una pistola. La sala entera se congeló. La reacción fue física. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Los tenedores cayeron sobre los platos. Era como si un rayo hubiera impactado en el centro del salón. Mis ojos estaban fijos en Charles. Había perdido todo color. Su piel se había vuelto de un blanco cerúleo, casi translúcido, y sus ojos se abrieron en un horror primario. La grabación continuó, inexorable. Era una conversación con su abogado, planeando la transferencia ilegal de las acciones de nuestro padre, el único patrimonio significativo que garantizaba la seguridad de la familia. ¿Y qué vamos a hacer con Isabella? Ella cree que su pequeña consultoría de diseño gráfico es el futuro. Es una ingenua. Le dijimos que papá diversificó el portafolio y que el resto se perdió en el mercado. Se lo creyó entero. La niña nunca será una amenaza real, nunca tendrá el éxito suficiente para cuestionar mis movimientos. Ella cree que soy su hermano mayor, su protector. El golpe fue doble. La revelación del robo y la confirmación de la burla constante que había soportado durante años. No solo me había robado a mí y a la memoria de nuestro padre, sino que había disfrutado de mi ingenuidad, regocijándose en su superioridad. Daniel se acercó a mí, susurrando mi nombre con urgencia. Isabella, por el amor de Dios, apaga eso. ¿Qué es esto? ¿Estás arruinando la boda? Su pánico era real, palpable. Él no conocía la profundidad de mi dolor, ni la existencia de esta prueba, guardada como un veneno letal. No, Daniel, le dije, mi voz aún baja, pero con una dureza que nunca antes había usado con él. Él arruinó la familia hace 10 años. Hoy, solo estoy revelando la verdad. La voz grabada de Charles seguía fluyendo, cada palabra un clavo en el ataúd de su reputación. Describía los detalles técnicos del fraude, cómo había manipulado las firmas y aprovechado la enfermedad terminal de nuestro padre.
Había una frialdad en su tono grabado que era 1000 veces más destructiva que cualquier grito. Los invitados ya no se movían. Eran estatuas. Podía ver a mi tía Elena, la más snob de la familia, cubriéndose la boca con una mano, sus joyas brillando con el reflejo de las luces de la sala. El abogado de la familia, un hombre mayor y respetable, estaba pálido y sudoroso, consciente de las implicaciones legales del audio. La vergüenza y la conmoción eran una fuerza física en el aire. Charles se levantó de golpe. El golpe de su silla al caer al suelo fue el único otro sonido aparte de su propia voz grabada. Su esposa, que hasta entonces había estado mirando el mantel con una sonrisa incómoda, se echó hacia atrás, como si Charles fuera un extraño peligroso. «Apágalo, Isabella. Detente ahora mismo», gritó Charles. Su voz en el presente era un gemido desesperado, una sombra patética de la voz segura que se escuchaba en el audio. No lo apagué. Levanté la mano, un simple gesto, pidiéndole silencio, y él, el gran Charles, se quedó callado, paralizado por el miedo y la impotencia. Había esperado una refutación, un grito de negación, pero la voz grabada era demasiado clara, demasiado incriminatoria. Y de todos modos, esa niña tonta se va a casar con ese don nadie, Daniel. Su vida será pequeña, predecible. Mientras yo me encargo de los negocios serios. Papá lo hubiera querido así, Charles el triunfador. Ella es solo la decoradora de interiores, con un buen apellido. Esa frase final me golpeó. No era solo el dinero, era el desprecio total por mi valor, por mi vida, por mi trabajo. Eso era lo que había dolido durante años, la creencia de que yo era insignificante. Finalmente, el audio terminó. El silencio que siguió no era incómodo, era aterrador, era la ausencia total de sonido, un vacío cósmico donde solo existía la verdad recién expuesta. Los lujosos candelabros brillaban sobre las cabezas inclinadas. La respiración se detuvo en toda la sala. Charles se tambaleó. Su mano temblaba mientras intentaba agarrar el borde de la mesa, fallando. El empresario imponente, el hombre que me había humillado 20 minutos antes con una sonrisa en el rostro, se había desmoronado por completo. Se veía pequeño, diminuto, desprovisto de su armadura financiera y social. Daniel me miró. En sus ojos había muchas cosas: incredulidad, horror, y finalmente una comprensión dolorosa. Comprendió que mi aparente calma de los últimos años, mi rechazo a confrontar a Charles, no había sido debilidad, sino una estrategia silenciosa y devastadora. El silencio se estiró, pesado y denso, por lo que parecieron minutos infinitos. Era el silencio del juicio. Y entonces Charles, el hombre que nunca lloraba, el hombre de negocios de acero, cayó de rodillas. No fue una caída dramática, fue un colapso físico. Se llevó las manos al rostro, y un sonido, un sollozo ahogado y roto, escapó de sus labios. Era un sonido de miseria absoluta, de un hombre que había perdido todo en un instante. Su llanto rompió el silencio de la sala. Era un sonido horrible, la confesión pública de su derrota y su crimen. En ese momento, mientras veía al hombre que me había menospreciado por años destruido a mis pies, supe que ese día, mi boda, todo había cambiado. Yo no solo había recuperado el honor, sino la justicia. La verdad secreta, guardada en silencio por tanto tiempo, había triunfado. Yo era libre. Target reached. Narrative ending naturally focused on the central theme of catharsis and shift of power. Charles se tambaleó. Su mano temblaba mientras intentaba agarrar el borde de la mesa, fallando. El empresario imponente, el hombre que me había humillado 20 minutos antes con una sonrisa en el rostro, se había desmoronado por completo. Se veía pequeño, diminuto, desprovisto de su armadura financiera y social. Su copa de Borgoña, que había despreciado por ser demasiado ligera para su paladar, se deslizó de la mesa y se hizo añicos contra el mármol. El vino oscuro, expandiéndose como una mancha de sangre sobre la impecable alfombra persa. Daniel me miró. En sus ojos había muchas cosas: incredulidad, horror, y finalmente, una comprensión dolorosa que tardó un segundo demasiado largo en cristalizarse. Comprendió que mi aparente calma de los últimos años, mi rechazo a confrontar a Charles en público, no había sido debilidad, sino una estrategia silenciosa y devastadora. La mujer que estaba a su lado no era la decoradora de interiores con un buen apellido, que Charles había despreciado. Era una ejecutora paciente, alguien que había invertido una década de su vida en construir esta trampa de seda y acero. El silencio se estiró, pesado y denso, por lo que parecieron minutos infinitos. Era el silencio del juicio. Y entonces Charles, el hombre que nunca lloraba, el hombre de negocios de acero, cayó de rodillas. No fue una caída dramática, estudiada para la compasión, sino un colapso físico. El derrumbe de un edificio cuya estructura interna había sido dinamitada. Sus rodillas golpearon el suelo alfombrado, con un sordo tud porque,
a pesar de su amortiguación, resonó en la quietud de la sala. Se llevó las manos al rostro y un sonido, un sollozo ahogado y roto, escapó de sus labios. Era un sonido de miseria absoluta, de un hombre que había perdido todo en un instante. Desde mi posición en el estrado, observé la escena con una frialdad clínica que me sorprendió incluso a mí misma. No sentí alegría, al menos no la alegría simple y bulliciosa que uno espera de la venganza. Sentí el peso y el vacío del alivio. Había cargado esa grabación, ese veneno digital, en la bóveda de mi mente durante 10 años. Había repasado cada palabra, cada risa condescendiente, utilizándolas como combustible silencioso mientras construía mi propio éxito, modesto o no, lejos de su influencia. La seda de mi vestido, que antes me había parecido una armadura inadecuada, ahora se sentía como el manto de una reina victoriosa. El llanto de Charles rompió el silencio de la sala. Era un sonido horrible, la confesión pública de su derrota y su crimen. Su esposa, Evelyn, se había levantado de la mesa, el rostro pálido, y ahora susurraba su nombre, una mezcla de terror y repulsión. Ella no se acercó a consolarlo. En ese momento ella también comprendió que estaba casada con un criminal, y que su estatus social, construido sobre cimientos robados, se había pulverizado. Los invitados comenzaron a moverse, pero no para ayudar. Eran movimientos lentos, como los de la gente que despierta de un trance. Vi a mi tía Elena, la misma que había alzado su copa con una falsa sonrisa durante el brindis ácido de Charles, levantarse y susurrar algo a su esposo. Ya no había burla, solo el miedo visceral de asociarse con el escándalo. El abogado de la familia, el señor Thompson, se había desabrochado la corbata y estaba hablando rápidamente por teléfono, sin preocuparse de disimular. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, no reflejaban ira, sino una mezcla de admiración profesional y pánico existencial. Yo le había facilitado la prueba irrefutable que él, como custodio de la legalidad familiar, nunca se había atrevido a buscar por completo. Daniel finalmente rompió su parálisis. Caminó hacia mí, lentamente, como si yo fuera una criatura desconocida. Isabella, dijo, su voz apenas audible. Había perdido su tono de esposo protector. Ahora era el de un hombre que había descubierto que su pareja tenía la capacidad de mover montañas sin siquiera despeinarse. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Y por qué? ¿Por qué en nuestra boda? Lo miré, sintiendo el calor de su pánico. Porque hoy no es solo un comienzo, Daniel. Es un final, expliqué, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo que solo él pudiera escuchar, aunque mi micrófono aún estaba activado, asegurando que el sonido ambiente de la desesperación de Charles no se perdiera. Charles eligió mi día de celebración para intentar la humillación final. Yo elegí este día, frente a 200 personas que lo idolatraban, para ejecutar la justicia final. Este regalo no es solo para él, es para mí. Es la única forma de que mi matrimonio pueda empezar limpio, sin su sombra ahogándonos. El rostro de Daniel se suavizó con la comprensión. Entendió que el éxito modesto de mi consultoría no era el resultado de la falta de visión, sino una estrategia de bajo perfil. La cubierta perfecta para la paciente acumulación de pruebas. El éxito no siempre se mide en ceros en una cuenta bancaria, Daniel. Le dije en voz más alta, girándome ligeramente para dirigirme, no a Charles, sino a los invitados que observaban. El verdadero éxito es la integridad. Mi padre confió en su hijo y fue traicionado en sus últimos días. Esa grabación fue un accidente que él mismo me ayudó a capturar. Una premonición de la verdad que nunca se atrevió a confrontar completamente. Me acerqué al borde del estrado, y miré directamente a Charles, que ahora temblaba en el suelo, sus sollozos transformándose en jadeos espasmódicos. El olor a pino y lirios de los arreglos florales se mezclaba ahora con el sudor frío del miedo y la vergüenza. Charles me llamó ingenua, continué, mi voz firme, sin vibraciones. Me llamó una decoradora de interiores con un buen apellido, que nunca sería una amenaza, y tenía razón en una cosa. Nunca busqué el tipo de éxito que él entiende. Yo busqué algo mucho más valioso, la verdad. Hice una pausa. El silencio era tan denso que mis oídos zumbaban. Hoy, mi regalo de bodas para ti, Charles, es la restitución, declaré. Las acciones robadas, que ascendían a casi la mitad del patrimonio de nuestro padre, serán devueltas a la fundación de la familia, con intereses. Mis abogados están listos. El señor Thompson tiene el material que necesita. Tu camino legal y tu reputación social acaban de terminar. En ese momento, vi un destello de luz fría en los ojos de Charles. No de rabia, sino de reconocimiento. Él había subestimado a la única persona de la familia que siempre había buscado la calma por encima del poder. Di un paso atrás, cerrando el micrófono de solapa de mi vestido con un pequeño y satisfactorio clic. Daniel extendió su mano,
esta vez no para detenerme, sino para ofrecerme apoyo. Lo tomé, sintiendo el calor de su palma, y giré para alejarme del estrado. La boda como celebración había terminado. Había sido reemplazada por un tribunal. Mientras caminábamos, con Charles aún en el suelo a nuestras espaldas, sus sollozos ya inaudibles bajo el creciente murmullo de pánico y teléfono de los invitados, levanté la barbilla. Mi tiara brillaba bajo las luces del salón, y por primera vez en años, sentí que la llevaba por derecho propio, no por obligación social. Dejé que Daniel me guiara hacia la puerta de servicio, lejos del mar de manteles y flores ahora contaminado por el escándalo. Sabía que la batalla legal sería larga y brutal, pero el golpe de gracia ya había sido dado. La verdad, la herramienta más simple y más afilada, había triunfado. Al cruzar el umbral me detuve un instante y miré hacia atrás. La última imagen que retuve no fue la de Charles, sino la de mi propia figura reflejada en el gran espejo de pared. Una novia vestida de blanco, sí, pero con la determinación fría y la liberación palpable de quien acaba de ejecutar su propia justicia. En ese momento, mientras veía al hombre que me había menospreciado por años destruido a mis pies, supe que ese día, mi boda, todo había cambiado. Yo no solo había recuperado el honor, sino la justicia. La verdad secreta, guardada en silencio por tanto tiempo, había triunfado. Yo era libre, libre del desprecio, libre de la carga de su crimen. Y lo más importante, libre para ser la arquitecta de mi propio futuro, al fin y al cabo, lejos de la sombra de Charles. Este no era solo un matrimonio, era un renacimiento. El clic del ratón, ejecutado por la mano firme de mi ahora esposo, resonó en la sala como el disparo final de una guerra silenciada. El audio de la confesión de Charles, esa grabación cruda y brutal de su avaricia y traición, se detuvo abruptamente. La voz de Charles, la del Charles grabado en el pasado admitiendo el robo, se había extinguido, dejando tras de sí un vacío sónico que era 1000 veces más ruidoso que cualquier explosión. El proyector, ignorante de la tormenta que había desatado, siguió emitiendo su zumbido constante, una nota molesta de fondo sobre la que se construía el silencio más profundo que jamás había experimentado. La sala de recepción, hace solo unos minutos un torbellino de celebración y champaña, se había convertido en un diorama de cera, un museo de figuras petrificadas. 50 pares de ojos, que antes me juzgaban o me ignoraban, ahora estaban clavados en Charles, el hombre que nos había reunido para celebrar mi unión, y que ahora se desmoronaba bajo el peso de su propia verdad. Vi a mi madre, sentada en la mesa principal, con la mano cubriendo su boca abierta. Sus joyas brillaban bajo las luces del candelabro, pero sus ojos estaban opacos por el horror. Ella siempre había idolatrado a Charles, el hijo que había triunfado. Ahora veía al criminal. El aire se hizo denso, casi irrespirable, cargado con el olor a lirios orientales y la acidez del vino derramado. Podía sentir el latido acelerado de mi corazón contra el corsé del vestido, un ritmo firme y triunfal. Charles intentó levantarse, supongo que para correr o para gritar alguna mentira más, pero sus rodillas le fallaron. Se tambaleó, golpeando la silla dorada, que cayó con un estrépito metálico que hizo que varios invitados se encogieran. Él ya no era el exitoso empresario, el hermano mayor que me humilló frente a todos. Ahora era solo un hombre acorralado. Sus labios se movían, formando palabras que no llegaban a ser audibles, solo una especie de jadeo inarticulado, como si el aire se negara a pasar por su garganta después de haber vomitado tanta mentira durante años. Lo miré fijamente, sin parpadear. Había esperado este momento durante 7 años. 7 años de desprecio silencioso, de sentirme inferior, de escuchar sus insinuaciones sobre mi falta de visión y mi mediocridad. 7 años guardando en secreto esa grabación como un arma nuclear, esperando el momento exacto en que el daño a su reputación fuera máximo. Y entonces, sucedió. El llanto de Charles no fue un sollozo de adulto, ni un grito de rabia, sino un sonido agudo, roto y absolutamente infantil, que rompió el silencio de la sala. Un gemido, seguido de un lamento estridente que venía de lo más profundo de su humillación y terror. Era el sonido de un niño caprichoso al que le habían quitado su juguete más preciado, combinado con el pánico de un hombre que sabe que su vida de lujo y respeto social acaba de terminar. Ese sonido, el llanto desesperado de mi hermano, fue la confirmación de que ese día todo había cambiado. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo, seguida por una calidez profunda, la sensación de la justicia finalmente servida. La liberación era física, era como si me hubieran quitado una armadura pesada que había llevado desde la muerte de papá. Ya no era la hermana menor, la sombra, la que nunca sería tan exitosa. Yo era Isabella, la que había revelado la verdad. Mi esposo, que había permanecido a mi lado, puso su mano sobre la mía. No dijo nada, pero la presión de su agarre era un reconocimiento silencioso de mi fuerza. Él me vio tomar el poder, la venganza, la justicia,
y me respetó por ello. Giré mi cabeza ligeramente hacia él, y vi orgullo en sus ojos, no reproche ni sorpresa. Él sabía el peso que yo cargaba. Los meseros, que habían sido testigos silenciosos de la implosión de nuestra familia, actuaron por instinto. 2 hombres robustos de seguridad se acercaron a Charles. Él estaba arrodillado junto a la silla caída, con las manos cubriendo su rostro, sus hombros sacudidos por convulsiones de llanto y vergüenza. Cuando intentaron tocarlo, Charles se resistió con la poca dignidad que le quedaba, gritando algo incomprensible sobre abogados y conspiraciones. Pero su voz ya no tenía autoridad. Mientras era escoltado fuera del salón, arrastrando los pies y gimiendo, la gente finalmente comenzó a moverse, pero no para hablar o para celebrar, sino para apartarse de él, como si fuera una plaga. La exclusión social fue inmediata. Los socios de negocios que habían asistido a la boda, pensando que era una oportunidad para congraciarse con el gran Charles, ahora desviaban la mirada, sus rostros una mezcla de incomodidad profesional y repugnancia moral. Había sido expuesto y destruido públicamente, no por mí, sino por sus propios actos. Mi madre finalmente se levantó, su rostro pálido y arrugado, caminó hacia mí, lentamente, como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Por un instante, pensé que me culparía, que me diría que había arruinado mi propia boda, pero cuando llegó a mi lado, solo me tomó la mano que no sostenía mi esposo. Sus ojos, llenos de lágrimas que no se atrevían a caer, me miraron con una nueva luz, una mezcla de dolor por el hijo perdido y de respeto por la hija que nunca había visto. Isabella, susurró con voz temblorosa, tu padre. Él lo sabía, ¿verdad? Y tú lo sabías. Todo este tiempo. No necesité responder. El silencio fue mi afirmación. Ella apretó mi mano. Era la primera vez en años que sentía una conexión genuina con ella, liberada del brillo cegador de Charles. Se alejó sin más palabras, y la vi dirigirse a un rincón, hundiéndose en una silla, enfrentando la verdad demoledora de la deshonestidad de su primogénito. La sala, aunque Charles ya se había ido, tardó en recuperar el aliento. Yo me mantuve erguida, la novia que había convertido su día de celebración en un tribunal de justicia. El peso de años de desprecio silencioso se había disuelto. Mi honor, mi nombre y el legado de mi padre habían sido reivindicados en el momento más público y espectacular posible. Ya no tenía que demostrar nada a Charles ni a nadie más. Miré a mi alrededor, a los rostros de la familia extendida que siempre había favorecido a mi hermano. No había hostilidad en sus ojos, solo conmoción y, finalmente, un reconocimiento tácito de que yo, la silenciosa Isabella, era la verdadera fuerza de la familia, la que había tenido la entereza y la paciencia para guardar la prueba secreta y usarla en el momento decisivo. Mi esposo me sonrió y, sin importarle que estuviéramos en medio de un escándalo monumental, me besó suavemente en la frente. La verdad siempre encuentra la luz, mi amor, me dijo, y tú eres la más brillante de todas. Ese día, no solo me casé con el amor de mi vida, recuperé mi valor, mi voz y mi derecho a la verdad. La humillación pública que Charles intentó infligirme se había revertido, convirtiéndose en su propia destrucción. La sala quedó en silencio por un instante más, y en ese silencio supe que mi nueva vida, libre de la sombra de mi hermano, acababa de comenzar. Todo había cambiado. La justicia inmediata había llegado, y era tan dulce como amarga. Mi venganza no había sido gritar o discutir, sino simplemente proyectar la verdad. Y esa verdad, ese audio que guardé durante años en secreto, fue la llave para mi liberación. Mi esposo me sonrió, y sin importarle que estuviéramos en medio de un escándalo monumental, me besó suavemente en la frente. Su tacto fue un bálsamo en la tensión helada que me cubría. No fue un beso de pasión, sino de reconocimiento y reverencia. Sus labios estaban fríos, pero la calidez de su intención se filtró a través de mi piel, disolviendo el último residuo de adrenalina que me mantenía en pie. La verdad siempre encuentra la luz, mi amor, me dijo, su voz apenas un susurro que luchaba por no romper la frágil paz que se había instalado. Sus ojos, profundos y serenos, eran el único espejo en el que deseaba verme reflejada en ese instante. No había juicio, solo una admiración que me llenó el pecho de un orgullo legítimo, no de la arrogancia hueca que siempre había caracterizado a Charles. Y tú eres la más brillante de todas. Su mano, fuerte y protectora, se posó sobre la curvatura de mi espalda, un gesto que me ancló de nuevo a la realidad inmediata, a mi presente y a mi futuro. El peso de mi vestido de novia, antes una armadura incómoda, se sintió de pronto ligero. Era como si el velo de la opresión, que había llevado puesto durante años, se hubiera rasgado por fin, permitiendo que la luz entrara sin filtros. Ese día no solo me casé con el amor de mi vida, recuperé mi valor, mi voz y mi derecho a la verdad, y lo hice de una manera tan pública y definitiva, que la reparación superaba con creces el daño original. La humillación pública que Charles intentó infligirme
esa burla silenciosa y constante sobre mi ineficacia profesional, se había revertido con la fuerza de un tifón, convirtiéndose en su propia destrucción absoluta. La sala quedó en silencio por un instante más, un silencio denso y prolongado que se extendió como una cortina de terciopelo pesado, absorbiendo cualquier sonido residual de la catástrofe. En ese silencio que para mí duró siglos, supe que mi nueva vida, libre de la sombra asfixiante de mi hermano, acababa de comenzar. Todo había cambiado. No era solo la reivindicación de mi padre, era la fundación de mi propia identidad, una que no necesitaba la aprobación externa, ni temía el ridículo de un ególatra. La justicia inmediata había llegado, y la dulzura de la victoria era tan intensa que quemaba, mezclada inevitablemente con la amargura del vínculo familiar roto, la visión de mi madre destrozada, y la certeza de que, aunque Charles merecía su caída, la sangre que corría por mis venas era la misma que ahora se arrastraba por el fango. Mi venganza no había sido gritar o discutir, no fue un ataque impulsivo, fue la culminación de un acto de paciencia estratégica que requirió una disciplina casi monástica. Simplemente había presionado un botón, y proyectado la verdad, esa verdad que había guardado celosamente durante 7 años, esperando el clímax de su arrogancia para exponer la podredumbre que lo sustentaba. Recordé el instante en que obtuve esa grabación. No fue fácil. Ocurrió 6 meses después de la muerte de papá, cuando mi dolor aún era una herida abierta. Yo había entrado a la oficina de Charles en la madrugada, buscando desesperadamente algún documento que explicara la repentina y sospechosa quiebra del negocio familiar. Lo que encontré fue mucho peor que papeles. Encontré el disco duro oculto y, en él, la voz de Charles, clara y sin remordimientos, detallando a su abogado cómo había desviado los fondos a cuentas offshore, cómo había falsificado la firma de mi padre moribundo y cómo planeaba incriminarme, la hermana ingenua, si la verdad salía a la luz. Ese momento me transformó. El dolor se convirtió en acero. La debilidad en planificación. Me senté en esa silla de cuero frío, escuchando el audio repetidamente, memorizando cada frase de traición, sintiendo cómo mi alma se endurecía. La grabación, ese archivo digital, se convirtió en un fetiche, un talismán oscuro. Lo copié encriptado en un pequeño USB plateado, que desde entonces llevé conmigo, escondido en el forro de mi diario. Era la certeza de que, aunque él me despojara de todo, yo tenía el poder de despojarlo de lo único que realmente valoraba, su reputación impecable y el respeto de la élite social. La elección del día no fue casual. El día de mi boda. La cúspide de la ostentación social. Charles había invertido una fortuna en esta celebración, no por mí, sino para mostrar su poder y su generosidad ante sus socios. Todos sus contactos, los inversores que le abrían puertas, los banqueros que le extendían líneas de crédito, estaban aquí. Desplegar la verdad en este foro, en el ápice de su triunfo percibido, mi matrimonio, que él consideraba una prueba de que yo finalmente había encontrado utilidad, gracias a un buen partido, maximizaba la onda expansiva. Era la destrucción total, no solo legal, sino social. Mientras mi esposo me guiaba lentamente hacia la mesa principal, esquivando las miradas furtivas de los invitados, sentí el calor residual del proyector. Olía a plástico quemado y polvo recalentado, una metáfora perfecta del imperio carbonizado que acababa de colapsar. Los meseros, ya más coordinados, intentaban restablecer algún orden, retirando la silla caída de Charles, limpiando el charco de champaña que se había estancado cerca de la pista de baile. Sus movimientos eran mecánicos, casi coreografiados, un intento desesperado de la servidumbre por restaurar la ilusión de normalidad en un ambiente donde la moralidad se había desintegrado. Podía escuchar el crujido de la grava fina bajo los pies de los guardias que aún se movían en el pasillo, confirmando que Charles había sido retirado definitivamente de la vista. Se había ido. Y con él, se había ido el lastre que había definido gran parte de mi vida adulta. Los invitados principales, sin embargo, permanecían fijos. El silencio había pasado de ser un impacto a convertirse en una atmósfera opresiva, como la calma antes de un nuevo estallido. Vi a la esposa de un banquero prominente, la señora Harrington, ajustándose nerviosamente el broche de diamantes en su escote. Su expresión era una máscara de consternación profesional. Estaba calculando, no lamentando. Se preguntaba si sus inversiones en la empresa de Charles estaban ahora en riesgo. El drama humano era secundario a la volatilidad de las acciones. La hipocresía flotaba en el ambiente, tan palpable como el denso aroma a lirios orientales, ahora casi nauseabundo. En la mesa de mi madre, la vi inmóvil. Ella había quitado su mano de su boca, y ahora sus dedos temblaban levemente mientras sostenía una copa de cristal. Ella no estaba mirando la mesa, miraba al espacio vacío donde Charles había estado. Para ella, la justicia no era dulce,
Era un veneno que había matado a su hijo favorito, justo delante de sus ojos. La sentí por primera vez, como una mujer de verdad, no como la matriarca superficial obsesionada con el decoro. Era una madre en duelo, y mi triunfo venía a costa de su paz. Esa era la amargura que sentía. Mi esposo, sintiendo mi mirada desviarse, me apretó la mano con suavidad. Su presencia era una promesa de que no tendría que enfrentarme sola a las consecuencias emocionales de mi acto. 7 años, Isabella, murmuró, refiriéndose al tiempo que había pasado desde la muerte de papá y el descubrimiento del audio. Su tono no era de asombro, sino de profundo respeto. Has cargado un peso insoportable. No era un peso, respondí, mi voz firme, sorprendiéndome a mí misma con su claridad. Era un seguro. Una póliza de vida que garantizaba que, tarde o temprano, la verdad prevalecería. Esperé el momento en que su caída fuera absoluta, irreversible. Hoy, no solo perdió la fortuna que robó, perdió su nombre, que era lo único que le quedaba para vender. Caminamos lentamente, paso a paso, hasta la mesa de los novios, que ahora se sentía como un trono. Al sentarme, la tela pesada de mi vestido se arremolinó a mi alrededor. La luz del candelabro, reflejada en los cubiertos de plata, creaba un brillo cegador. Me di cuenta de que, por primera vez, no estaba encogida. Mi postura era recta, mis hombros relajados. La tensión crónica que había habitado mis músculos durante años se había evaporado. Algunos de los invitados más cercanos a la familia, tíos y primos que siempre habían relegado mis logros, ahora me miraban con una mezcla de miedo y una fascinación renuente. Su hostilidad había sido reemplazada por una admiración forzada. Ellos no veían a la novia, veían a la estratega, a la mujer que había jugado el juego del poder con más frialdad y precisión que el mismísimo Charles. El silencio se rompió finalmente por un sonido incongruente. El tintineo de un vaso. Era el padre de mi esposo, un hombre de negocio respetado y de pocas palabras, que se había levantado de su asiento. Su figura alta y grave dominaba la sala. Parece, dijo con una voz profunda que resonó a través de la sala, atrayendo la atención de todos, que la celebración ha tomado un giro inesperado, pero necesario. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a los socios de Charles, quienes se hundieron aún más en sus sillas. Lo que acabamos de presenciar no es el final de una boda, sino la fundación de una nueva era. Una era de integridad. Felicito a mi hijo, y especialmente, a mi nueva nuera, Isabella, por su valentía. La honestidad, incluso cuando es dolorosa, es el único cimiento firme para cualquier familia o cualquier negocio. Sus palabras actuaron como un permiso social. Inmediatamente el grupo de invitados se dividió. Los que tenían algo que perder con la caída de Charles, comenzaron a deslizarse hacia las salidas, inventando excusas. Pero los que valoraban la rectitud, o al menos el poder de la verdad, se acercaron a nuestra mesa. El aire se alivió. El olor a miedo y vergüenza comenzó a disiparse, reemplazado por la promesa de champaña fresco y un nuevo respeto. La atmósfera era todavía tensa, pero había cambiado de ser un velorio a ser un nacimiento. Mi suegro se acercó a mí, y me abrazó con una sinceridad que nunca me había mostrado antes. Bienvenida a la familia, hija. Has demostrado que tienes el temple de un líder de verdad. Sentí un escalofrío al entender el peso de sus palabras. No solo había vengado a mi padre, había asegurado mi posición en mi nueva familia, no como la esposa bonita, sino como la fuerza moral detrás de ella. Mi esposo tomó mi mano, y la llevó a sus labios, besando mis nudillos con lentitud. El audio que guardaste durante años en secreto, Isabella, me recordó con una sonrisa conocedora. No solo fue la llave para tu liberación, fue la prueba de tu carácter. Mientras él se pudría en la avaricia, tú te fortalecías en el silencio. Me incliné hacia él. Tenía que ser impecable. No podía haber un solo cabo suelto. Cada humillación que soporté durante estos años me recordaba que la paciencia era mi única aliada. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo lo serví helado, en la ocasión más formal que se me pudo ocurrir. Observé a mi madre. Estaba hablando con una de sus amigas, explicando la situación con una dignidad recién descubierta, sin intentar encubrir la verdad, sino simplemente declarándola. Había aceptado la realidad brutal. Incluso en su dolor, se había liberado de la necesidad de mantener la fachada de perfección que Charles había impuesto. La orquesta, que había estado en pausa desde el momento de la confesión, comenzó a tocar una melodía suave, casi tímida. Era un vals lento. El pianista, un anciano con un rostro de profunda sabiduría, pareció entender que la música debía ser un bálsamo, no una celebración ruidosa. Me levanté de mi asiento, sintiendo la ligereza de mi cuerpo, la ausencia de ese peso opresivo que había cargado en el centro de mi pecho. El corsé ya no era una prisión, era un soporte. Mis ojos se posaron en el lugar donde el proyector había estado, ahora apagado. Esa noche,
bajo el brillo de las luces del candelabro, la verdad se había proyectado con más fuerza que cualquier discurso. Mi venganza no había sido destructiva, sino fundacional. Había quemado el pasado para construir mi futuro sobre cenizas limpias. Y al mirar a mi esposo, que me extendía la mano para el primer baile, supe que esa verdad, guardada y liberada con tanta precisión, era el verdadero regalo de bodas. Había pasado de ser la sombra de Charles a ser la arquitecta de mi propia vida, y el sonido de ese clic del ratón, el disparo final de mi guerra, resonaría en mi memoria como el primer latido de mi libertad. La justicia tenía mi nombre. Y sabía que, a partir de ese instante, nadie jamás volvería a subestimar a Isabella.